Seguimos acá con más No se mancha y ya casi metiéndonos a el último bloque de este programa. Último bloque, última hora. Falta todavía. Se quiere pasó ir. el primero, no me quiero. Y yo me decía, por mí me quedo hasta la noche. Pero bueno, como bien adelantábamos, tenemos acá en el piso a Tamara, que nos va a estar hablando junto con Lu, bueno, de los incidentes que sucedió en la cancha de Independiente con la U de Chile, que ya pasó un año, no lo puedo creer que pasó tan rápido, pero bueno, bienvenida y bueno, gracias por venir. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. ¿Conocías Trinchera? Conocí a Trinchera, los escucho siempre. Sí, ella es oyente, Soy muy oyente de La No Se Mancha. Es mi programa diario de los miércoles. Perfecto. Así que nada, estoy muy contenta de estar acá. Nos escucha on demand, quiero destacar Sí. eso también, que cuando laburaba en el horario de la No Se Mancha nos escuchaba on demand después. Sí, cuando no Decía, puedo, Bien. a la noche. Ahora me da vergüenza. Me intimidó. Vaya. Oh, ojalá que no. No. No, somos No, un gran sí, grupo sí. humano. Bueno, Tami, cumplimos un año de aquel incidente de la U de Chile, que vos lo vieras desde una tribuna y yo desde la tribuna de enfrente. Vos estabas en la Santoro Norte Baja, yo estaba en la Pavoni Sur Baja, abajo de los chilenos. Vos viste todo de frente. Tuviste una perspectiva bastante cinematográfica, ¿o no?, de la cuestión. Sí, la verdad que era un panorama general lo que llegamos a ver. Los incidentes arrancaron ya de los primeros 5 minutos, que nosotros desde el otro lado de la cancha veíamos como una pequeña luz y nosotros dijimos, che, a nosotros nos dejan entrar fuegos artificiales, ellos sí, no era luz, no eran fuegos artificiales, estaban prendiendo fuego una botaca, definitivamente. ¿Eso pasó a los 5 minutos? Eso a del los fuego? 5 minutos. Hubo muchas cosas que la gente de la sur, al estar abajo, no las vio o no las No. vivió, y nosotros ya desde la norte estábamos agarrándonos las cabezas diciendo qué está pasando allá de frente y por qué nadie hace nada. Recordemos también que lo que había pasado era que vamos a contextualizar, Sí. octavos de final de la Sudamericana, partido de ida contra la U de Chile, que venían de tener conflictos con, no me acuerdo con qué otro, no sé si con el Colo-Colo o con quién, en Chile. Venían de tener conflictos con Colo-Colo, que Sí. siempre tienen conflictos, ambas hinchadas, ambas barras. También hace poco, haría cosa de un mes atrás, 2 aprox, había tenido problemas así mismo acá en la ciudad de La Plata, Sí. cuando jugaron contra Estudiantes, Sí, que sí. habían atrincherado y habían querido golpear a una familia de gente de estudiantes que estaban en su propia ciudad comiendo en el McDonald's, porque Sí. a ese atrevimiento llegan. También habían tenido problemas con hinchada de Godoy Cruz, Sí. de Lanús. O sea, era una hinchada, Sí, sí, es una tiene hinchada con historial. un antecedente, y un antecedente pesado, o sea, no de Sí, hinchada muy que pesado. arma mucho quilombo, Claro. ¿entendés? Rompe un baño, que también, sino que de mucha violencia. Y a la hinchada de la U de Chile se le otorga la bandeja sur alta, que en la cancha independiente tiene codos, esquineros, no es Sí. redonda, recordemos, claramente. Y a la hinchada de Chile se le da la sur alta, que es una popular. Y en esa sur alta hay dos cosas que no hay. Una es, no hay vallado, no hay alambrado adelante. O sea, los que estábamos en la sur baja, en la popular sur baja, estábamos directamente abajo del alcance de los chilenos. O sea, no había nada que los frene, que los limite, Claro, no que nos tiene separe. nada de No los separaba seguridad, nada. digamos. Y los codos, que son las gargantas del diablo, que son los palcos, no tenían ningún pulmón vacío entre la hinchada de los chilenos Claro, eso y iba a preguntar. los tipos, los de la garganta del diablo. Claro, sé, no se los tomó ningún esquineros. protocolo de Claro, seguridad. porque yo no prepartido. recuerdo, o sea, después de ese partido nosotros hablamos Sí. porque viniste acá el otro día, era todo muy reciente, pero por ejemplo siempre que vamos a la cancha de hinchada visitante dejan un pulmón Tal cual. y si no tenés valla te clavan un pulmón de Te valla. inventan algo. Claro, por ejemplo, en la cancha de estudiantes, cuando le dan el codo, tenés un pulmón y de hecho en el último partido no podíamos ni siquiera entrar por No, ahí no, abajo, te cierran está la puerta, limitado. Sí, todo, sí, digamos. que es la gracia, que haya una separación. Bueno, acá no había ni pulmón ni vallado. Entonces el acceso de los chilenos empezó a la mal. sur. Sí, ya te mandaron. Entraste a la sí. trampa, mordiste, total. Es más, inclusive antes del partido, antes de que suceda todo lo que pasó, había barras de la U de Chile haciendo previas con la barra de Independiente. Es verdad. A un par de cuadras del estadio. A ese nivel, o sea, Es no hubo verdad, ningún habían parado tipo de juntos. seguridad ni nada por el estilo. Unos amigos. Sí, sí. Y eso, bueno, apenas ingresaron a la cancha los barras de Chile, ya hubo conflicto desde antes
desde antes de que arranque el partido ya llovían proyectiles de arriba, de alguna forma. Vos estabas ahí Yo abajo. estaba abajo, literalmente abajo, en la primera parte techada, digamos, de la sur baja, abajo de la tribuna ellos, y tiraban cosas, tenían banderas colgadas con bolsas con agua, tenían acceso a las butacas, que justamente pasaron cosas ahí. Sí, estaban muy liberados, era libre albedrío. Claro, y además los hinchas independientes estamos acostumbrados que cada partido, y últimamente es cada vez peor, porque no solo el hecho de que te cacheen por todos lados, sino cuando es un clásico, hasta a veces sufrimos agresiones por parte de la policía, más sobre todo no sé qué tienen con la Sur, la Sí. suele ligar más la Sur que la hinchada norte, pero los que fuimos a saber la norte nos revisaron absolutamente todo. Sí, Nos el cacheo sacaron estaba más intenso todo. esos días. Hubo peñas que suelen entrar banderas por protocolo, que suelen hacerlo por el lado legal, tampoco se les permitió. Y los de la U de Chile entraron, pero con de todo. De todo. Con, de todo. con facas, con fuego, tenían piedras. Sí, y mientras tanto te decían, bueno, tirá el encendedor. Sí, Tirá el pintalabios. Señora, deje el Nivea. La manteca de cacao no la podés Chicas, ingresar. yo el partido pasado, de Independiente versus Independiente, me olvidé de sacar mi labial y me lo sacaron. A mí un me sacaron labial. la manteca de cacao, o sea, te vas A mí también y Quería después... morir. Yo me quedé como... Vieron que por pasó? un ¿Qué me costado pongo la a hacer? manoteé y la Claro. saqué. Salió ¿En cara. serio? Sí, sí. ¿La buscaste? La fui a buscar. La puse abajo de una hojita y agarré la hojita y me la puse dentro de dije, no. No lo había No, pensado no. nunca. Estrategias. Los chilenos hicieron esas estrategias, seguro. Sí, para escondieron la entrar faca así en una ponele. hojita. en una hojita. Ponele. No, ellos estaban realmente muy, muy tranquilos, como panchos por su casa. Obviamente, correspondido esto a una dirigencia de Independiente neofascista, podríamos decirle, sin ir más lejos. Porque es una dirigencia muy de derecha, y Avellaneda, recordemos que está ubicada en la provincia de Buenos Aires, que la maneja el señor gobernador Axel Kicillof. Y si hay algo que a esta dirigencia independiente no le gusta es Kicillof, porque parece que le gusta mucho Pato Bullrich. Entonces, sí, es Tiro desfile. un paréntesis, un Sí. dato falopa, la Pato Burrich es socia de Independiente. Socia, y el club la ha pecheado muchas veces. sí, como, mirá sí, quién- sí, hasta tiene carnet, todo. No, es A todo terrible. esto, que no lo recuerdo, ahí todo el sistema de seguridad y todo bajo la responsabilidad de quién cayó después de todo De eso. Aprevide. Porque salieron todos a decir no, Pero yo- ponele la policía de adentro del estadio, o sea, Porque la de afuera. policía terminó ingresando. Pasa que está la de también, afuera ¿no? del estadio, que esa es la de provincia, que es la Claro. que nos hizo los cacheos excesivos, etcétera, etcétera. Esa policía, todo Y el la de- operativo por fuera de claro. la cancha estaba bien, funcionó bien. O sea, yo entré y estaba bastante protocolar porque era partido de copa, etcétera, etcétera. Y estaba bien las inmediaciones. Adentro del estadio, esa ya es la policía que responde, no me acuerdo si ha previsto al club. Sí, es Aprevide, que es una seguridad privada que contrata el club, que lo hacen todos los clubes de Argentina cuando son torneos o partidos que ves que pueden llegar a ser pesados o de copas internacionales. Y esa sí pifia mucho. Y esa pifia mucho porque primero que no sé si están habilitados para hacer ese tipo de intervención, porque cuando se les llamó diciendo, che, ¿por qué no intervinieron antes? Decían que necesitaban una bajada de línea directo del club y el club en una. El club fue el que nunca les Claro, dio que fue eso la lo orden. que me acuerdo lo Claro. que Sí, habíamos ese fue uno de los temas que hablado. más molestó. Sí. Que después el club salió como, bueno, porque lo que pasó finalmente, ahora vamos a hablar bien de qué sucedió durante el partido, pero lo que pasó finalmente, la resolución de la Conmebol, de Alejandro Domínguez, fue que quedaron suspendidos, quedó suspendido Independiente, ahí está. Y 40 hinchas de la U de Chile, si no me equivoco, pero, o sea, hinchas nada más. Sí, pero después de la competencia bajaron a Independiente, la U de Chile pasó a cuartos, pasó. no se Sí. jugó la vuelta. Y ahora ambos, durante 7 partidos de Copa Internacional de Conmebol, no pueden tener hinchada visitante, no pueden tener hinchada de locales ni llevar parcialidad visitante. O sea, de acá que jugamos 7 partidos de internacional, además, van a pasar muchos años, entonces es muy difícil, o sea, vamos a volver a ver, bueno, etcétera. Esa fue la resolución de la Conmebol. Ellas Cuando contentas. volvamos a una copa no nos vamos ni a acordar que no podemos pasar. No, ellos tampoco se van a acordar. Caducó, ya caducó. Vayan, chicos, 3 años vayan. 3 años de vencimiento tenían, chicos. Y cuando la Conmebol resuelve esto, el club salió a decir, estamos re enojados con la Conmebol, malísimo el fallo, sí, obvio. El club salió Como muy la Conmebol molesto es. de la Conmebol, como siempre, no sé qué, y no sé qué, como llorando un poco la carta, y en realidad
el club un poco habitó y miró esa cacería cinematográfica mientras decía, Claro, mirá cómo eso, después le hago sí, la cama a sí. alguno. Entonces, Como nunca asumió la responsabilidad tal tampoco. cual. claro, o sea, la dirigencia. Conmebol fue los malos, pero el club también fue los malos, y la barra de Chile fueron los malos, y la barra nuestra fueron los malos. No hubo ningún bueno ahí en ese relato, realmente. No, así paradita, Y nosotros esquivando bidones con Pancho y el chino. Sí, fue bastante caótico. Pero bueno, fue muy violento. Fue una Sí, secuencia muy sí. violenta. Vos tomaste algunos registros. Yo tengo algunos registros hiper, mega, ultra, tipo Zoom, de todo, bueno, ahí se está viendo de lo aberrante que fue. Básicamente, bueno, Este es el final. esto es el Sí. final. Me acuerdo. Lo que sucedió, los hechos empezaron, como dije, de los primeros 5 minutos, que empezaron a prender fuego y demás. Después de eso nosotros veíamos cómo empezaban a tirarle cosas a la gente de la sur baja. Y aclaramos esto, los que van a la norte solemos ser los que somos como lo más jedes. La barra brava va a la norte. La barra va a la norte, sabes quizás que te puede llegar a comer algún bodrio que no querés. Pero la gente que está acostumbrada a ir a la sur es gente de familia. Claro, es la Hubo zona hasta de una la embarazada cancha. que salió lastimada, Sí. inclusive, que le cayó un pedazo de inodoro, básicamente. Muchos niños, Muchos mucha gente niños. grande. Es muy familiar la sur. Y siempre se respetó eso porque hasta en la sur misma ves y no hay ninguno haciendo quilombo ni nada. Es Es la lo que hinchada vamos a ver el tranquila. partido más tranqui. Es Tal esa cual. la onda de la sur. Incluso cuando hubo barras disidentes nunca hubo No, bardos jamás, en la sur. jamás. Siempre fue como la hinchada más tranquila, por así decirlo. Mm. Bueno, por siguiente a esto, cuando empezaban a tirar cosas, que veíamos que nadie frenaba el partido, porque a todo esto estaban todas las otras hinchadas, estamos todos gritando frenen el partido, porque es una locura lo que estábamos viendo, que están revoleando cosas desde arriba a la Claro. gente de abajo, y veíamos como la gente de abajo se iba achicando cada vez más. En un momento lo veíamos todos apilados arriba de todo, y toda la tribuna de abajo vacía. Amontonadísimos. Claro, Tremendo. Amontonadísimos. A todo esto, el partido sucediendo. El partido seguía como si Sucediendo nada. como si- No, y Vos y a- lo ves desde la otra tribuna y toda la gente que está en la cancha. Y lo que fingiendo empieza a verse. suceder eventualmente es que quienes estaban en la sur empiezan a responder tratando de tirar cosas para arriba, que no llegaban siempre los Obviamente. proyectiles. Entonces era la sur tirándole cosas a la sur y y los La sur chileros de arriba tirándole tirándole cosas a la sur. Y la garganta también y tirándole se cosas meten a la los sur. dos de los codos, claro, la gente de los codos, como estaba a tiro, se empieza a meter y empiezan a revolear cosas que caían también en la sur baja. Entonces, la sur baja, que recordemos, mucho niño, mucha gente mayor, Sí. mucha familia, se Claro. empieza a amontonar y el partido seguía. Sigue. Los jugadores de Independiente, yo no sé si eso se veía, pero se acercaban a la tribuna, estaba Kevin Lo Mónaco con Sí. Valdés, creo, que eran los centrales, se acercaban Claro. a decir basta En a un los hinchas momento, nuestros tal también. cual. En un momento como que los jugadores se iban acercando a las hinchadas en pequeños recesos, que no sé, sea una pelota lateral, sea una pelota de esto, como diciendo pidiendo basta, y los hinchas independientes diciendo, me estás pidiendo a mí si yo no estoy haciendo nada. Yo me estoy defendiendo. Todo esto ni siquiera se podían defender. Las tribunas que son las de los costados, las de laterales, que suelen ser más los plateístas, que están la Agrícola Bochini, empezaron a salir y empezaron a querer meterse dentro de la cancha diciendo, che, miren todo lo que está pasando en la sur, los de la norte también gritando, la gente de la sur se estaba desesperando, e inclusive hubo un par que pasaron. Hay un video que no lo pasé. Yo en ese entonces, yo iba con la peña de la ciudad, que es Peña Roja de la Plata, y tenemos un estilo de indumentaria asignado. Luego se está riendo porque ya sabe lo que voy Muy a bien decir. que no pasaste el video, muy bien, muy bien. Yo en un momento veo que hay un hincha que está como desaforado, como loco, y como queriendo abran la reja porque nos tenemos que ir de acá, porque ya llegaba un momento que era muy desesperante, porque era ver gente gritando, gente corriendo no sabía dónde, gente queriendo subir a la reja, queriendo escapando de todo lo que estaban tirando. No solo eso, la hinchada visitante, o sea, los de la U, fueron a nuestros baños de la sur, los rompieron todos, los destrozaron todos, la gente que estaba en el buffet sufrió mucha agresión por parte de ellos. Las chicas que trabajaban ahí fueron violentadas inclusive, los chicos que trabajan en seguridad de los baños también las pibas que trabajan en los baños, porque tenemos que recordar que siempre hay alguna piba o hombre o mujer siempre cerca de los baños y que eran muy vulnerables ante toda esta situación. ¿Por qué? Porque Aprevide te decía, yo no puedo intervenir. Entonces, Era claro, lo una dejaron zona- regalados. A A ver, su Una suerte zona suerte ustedes. liberada, una zona liberada, Sí, sí. digamos, ¿no? A la suerte dejaron Sí, era un la poco gente zona que liberada. trabajaba para el club. Esto igual vamos a seguir discutiendo, pero tenemos una tanda, así que una pequeña tanda, y quédense ahí porque vamos a seguir discutiendo sobre esto. Así que una breve tanda y volvemos con más esta discusión de a un año de los incidentes con la U de Chile. Con la discusión, esto parece como el cooling break. La hidratación y bueno, y seguimos con estos incidentes que sucedieron hace ya un año.
No me acuerdo, bueno, estábamos justo en plena cuando anécdota fue, sí, en estábamos. plena Tal anécdota cual. fue, sí. Sí. Bueno, mientras sucedía todo esto de que nadie frenaba el partido, de que estábamos todas las otras hinchadas como locas diciendo que alguien haga algo y nadie iba a hacer nada, y que ya todo esto ya habían destrozado todos los baños, ya se estaban tirando pedazos de Sí, inodoro. sí, sí. No Pedazos de solo cemento. eso, que nosotros tenemos escaleras, al borde de la escalera tenés como un fierro que cubre la escalera. Arrancaron esos fierros No, el loco y del los fierro iban ese tirando. me dio un miedo. y iban pegándole también a la gente con fierros. Ay, Una locura. Dios. Cuestión a todo esto, yo empecé a hacer zoom tipo a la gente y demás, y en un momento caso una persona y digo, ¿qué está haciendo ese chabón? Estaba trepando la reja y la atrapó con una facilidad como si no lo hubiera hecho toda su vida. Subió y bajó como si nada y veo que empieza a sacudir así, lo agarra como de acá en la previda y lo empieza a sacudir, como diciendo que alguien haga algo, que no sé Sí. qué. El Como segurata que de flúor. Sí. Yo me acuerdo que era la pecherita verde. Sí, Me acuerdo sí, tal sí, cual. sí, sí, sí. Lo empezó a sacudir como diciendo que alguien haga algo. Resulta que era uno de nuestros de la peña. Claro, activa algo. Dijo, estampa. activa algo y a partir de eso, que la gente dijo, listo, ya está. Pasó uno, pasamos todo. Empezó a meterse la gente. Recién ahí se paró el partido. Porque también entraba gente desde la sur, gente que Entraba huía de gente de la Chile, sur. se empezó a meter a la cancha para que suspendan el partido. Esto no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo. No, eso ya empezando el segundo tiempo. Porque Increíble primero Porque se que empieza haya el segundo pasado. Ay, tiempo. no, es increíble. Se Todo empieza el esto, segundo o sea, tiempo. O sea, es sea, cada vez se más jugó todo insólito. el primer tiempo. El Así. entretiempo arranca el segundo tiempo. Sí, en el entretiempo, o sea, si al final del primer tiempo y durante el entretiempo, claro, cuando estaba el Peor partido fue. la gente se distraía. Cuando nos vamos al entretiempo, que ya había mucho bardo de ida y vuelta, en el entretiempo se empezaron a aburrir. Dijeron, ahora me concentro en esto nomás. Y los chilenos redoblaron la apuesta y los nuestros también, los de los codos, los de las esquinas y los de la sur baja que tenían ganas de contestar. Entonces empezó a ser, fue bastante inhabitable el entretiempo desde la sur baja. O sea, había mucho miedo entre todos y estábamos todos muy arriba, muy amontonados. Y el árbitro sale al entretiempo, demora en empezar el segundo tiempo, demoró Sí. un poco, porque esperando como a que se calmen. Y había gente que ya estaba trepando el alambrado. ¿entendés? Flaco, desde que empezó el partido, incluso antes está Sí, así. fue una no vergüenza. tiene Y sentido. empieza a hacer jugar el segundo tiempo y ahí es cuando ya los jugadores tienen que Tal venir, cual. muchos jugadores a pedir tipo que nos calmemos y jugadores de la U también le pedían a sus hinchas que se calmen y nadie escuchaba obviamente. Y ahí recién el árbitro dice, bueno, pará y suspende el partido. Claro, ahí fue cuando suspenden el partido, que lo único que se escuchaba por altavoz era decir, se va a reiniciar el partido solo si se va la hinchada de la U de Chile. Se empezó a pedir por el altavoz como diciendo, empecemos a despejar el estadio, la gente de Independiente se queda, se tiene que ir la gente de la U. Sácame vos. Sácame vos, dijeron los chilenos. Entonces empezaron a irse solo los que no eran barra, los que no están haciendo quilombo, porque no es que estaban todos. No, a ver, había un 80% familias. sí. Pero un había 80% sí. gente que viajó a ver a Chile porque Pero- no le queda tan lejos. Claro, hay gente que nada que ver con la situación. Entonces la gente quilombera se quedó definitivamente a todo esto. Históricamente en Independiente siempre hubo un tema con las barras. Porque hubo una barra que fue la de los Diablos Rojos, que fue la primera, que fue como que le fueron comiendo lugar hasta que hoy en día ya casi no está. Mm. Entonces ya había tipo un tema de territorio de las barras. Hoy la barra oficial es los dueños de Avellaneda. Hoy la barra oficial, los dueños de Avellaneda, que son los que corresponden a la norte, que hasta el año pasado las de la sur tenían instrumentos, hoy en día ya no tienen nada los de la sur. Por ende, en el picanteo de decir la barra donde está porque no cuidan a su gente. Si tan picantes que son, que venga la barra, que venga la barra. Y me lo acuerdo tal cual, lo estoy Tiene diciendo miedo, tal cual decía. tiene miedo, la barra tiene miedo, le La barra cantaban. tiene miedo, la barra tiene miedo, los que de venga la barra. la disidentes. Nosotros los de la norte viendo hacia la barra como diciendo, por favor, no vayan. Y ya veíamos como las barras de la norte empezaron a empujarnos a todos los hinchas que estábamos ahí abajo, empezamos a corrernos todos y fuera. A todo esto, claro, como con Tolu, no están conectados. Tenés que pasar todo un estadio para llegar ahí. Tenés que ir por Lo- afuera, por Claro, la cancha. Lo lograron igual. Sí. Tardaron como 15 minutos más o menos. Sí, claro. Pero lo lograron. Tardaron, tipo, el tiempo ¿Por que qué? se siguió picando entre los de los codos y Claro, los de a todo los de la- esto los de la COD ya están queriendo romper la puerta que conectaba Claro. con la sur. Porque de eso, de hecho, salieron videos de cómo del portón. pasaron. Que está el pasaje, es el pulmoncito. ese, Claro, sí. pero Sí, sí, sí. es que charlábamos de eso. Tampoco había seguridad entre la puerta del pulmón No, de no, dos no. hinchadas. No había seguridad entre Ahí- ninguna de las hinchadas. ahí- Claro, y es una puerta que te conecta directo. Ahí igual Es un seguridad. portoncito. La seguridad ahí Sí. ya había abierto la puerta entre la popular sur baja y las plateas bajas que están a los costados. Entonces, los que estábamos en la sur baja, ahí, esto es la sur alta. Los que estábamos en la bandeja de abajo ahí, ya habíamos podido pasar hacia la zona Claro. de las plateas y refugiarnos, digamos, alejarnos de todo el quilombo. Un poco. Un poco. Y Sí, mientras tampoco sucedía todo ellos, que ellos iban despejando la sur baja, ¿qué permitió esto? Claro, como se empezaban a abrir todas las puertas, la barra de la norte llegó más rápido.
Y empezó a juntar gente en el medio. Entonces, claro, en un momento los de la U de Chile se dieron cuenta que yo eran 10 y los independientes eran 70. Sí, y ahí cuando Independiente eran 70 contra 10 en proporción más o Fue cuando menos, esos pasó. son los videos que más se ven, que ahí es cuando empiezan con esta cacería, porque eso, la barra de Independiente llega en nombre de defender a la gente, en realidad fueron cuando ya no quedaba nadie. O sea, fueron cuando ya se había dispersado mucho la U de Chile, afuera se sabía que la policía estaba reprimiéndolos a los chilenos, obviamente, o sea, reprimiéndonos, no, buscándolos en Reprimiendo a realidad. la gente que estaba Sí, saliendo. sí, sí, a, porque- a los de Chile. claro. Entonces ahí la barra Independiente termina su picanteo final, yendo a cazar a los pocos chilenos que quedaban, que eventualmente sí, o sea, se fue mermando la situación de a poco, pero ahí es cuando reacciona la barra. Cuando otros le dicen, fue una actitud como una pelea de dos chicos, literalmente. Porque, A que no te animás. Bueno, ahí lo que están viendo, Tenés están miedo, tenés miedo, festejando ¿qué te da? la barra independiente, que básicamente desnudaron a un hincha. Ay, no, Sí, Y lo que sí, están es sacudiendo terrible. literalmente es un calzoncillo, chicas. todo el Terrible. concepto de... Es terrible, o sea. todo este concepto de a ver quién es más macho también. Es más, hay un video. La cultura del aguante, Sí, Sí, pero... sí, sí. Fue- Fue pegarles en el ego, porque Sí, sí, no sí. nos cuidan a nosotros Sí, mismos, porque sí. nosotros mismos Fue totalmente... no peleamos con la barra porque sabemos que nos puede ir mal. la Entonces, cultura como del que aguante. fue de puro ego nada más. Y hubo videos más impactantes que básicamente es como acorralan a un chileno y lo empujan y es ese famoso video que se ve que salta al vacío, Sí, que en realidad salta que en realidad al coso salta abajo, a un entretecho que está Sí. justo con lo que sería el codo de la tribuna. Y post incidente, además que estábamos todos saliendo desesperados de las canchas y demás, a todo esto en un momento como que la gente independiente dijo no sabemos más qué hacer y todos los que estaban en la sur y en las hinchadas laterales se fueron todos adentro de la cancha. Entonces tenías a los jugadores saliendo por no sé dónde, encima para colmo nosotros teníamos jugadores chilenos que estaban su familia viéndolos, entonces veíamos la Ay, desesperación de sí. jugadores como Loyola queriendo meterse en la Sí. tribuna, los de seguridad agarrándolo porque el Cabral. desesperado, Sí. Cabral lo mismo, tipo los jugadores nuestros desesperados porque no sabían dónde estaban sus familias, porque sus familias iban a estar. No, surrealista, es verdad, O había sea, olvidado esa parte. era Nosotros horrible ahí quedamos todo. con mi amigo Pancho y el chino, los dos quedan conmigo en la cancha, quedamos en el túnel donde estaban los jugadores pasando a buscar a sus familias. Y la situación era rarísima, o sea, no sé, es indescriptible, era como había mucha seguridad y los jugadores pasando desesperados a ver a sus familias. Y tipo, había niños y adultos pidiéndole fotos a los jugadores en ese momento. Ay, no, y la todo gente muy entrando a la raro. cancha a sacarse fotos en el banco de suplentes. O sea, aparte, fue todo Son increíble. situaciones Sí. tan impactantes en el momento en que nadie sabe qué Tremendo. está pasando que sale, o sea, Reaccionás que la como gente reaccionás. reacciona como reacciona de Estábamos repente. todos en shock. Claro, Pasó, es Kevin, es Loyola, ¿entendés? Ya me los tenés imagino. ahí. Yo imagino a los de la Norte Alta completamente desconectados de todo el estadio viendo así como ¿qué es todo No, esto? no, no, O sea, fue y nosotros increíble. no podemos hacer nada. No, fue lo surrealista. cierto es que podría haber hasta pasado, pero a Sí, mayores. podía haber terminado muchísimo peor. Sí. No Podíamos hubo- haber lamentado muchas tragedias. No hubo muertos Por finalmente. Al principio, obviamente, en el momento la forma de comunicar todo lo que pasó, porque aparte pensando que en Independiente está esta disputa del pro contra el pro y contra el menos pro, o sea, es todo un kiosco bastante feo Independiente. En ese sentido, claro, cómo se aprovechó esto para todo lo que se dio después narrativamente, ¿no? Todo lo que fue Es que la repercusión y en el momento la cobertura que se hizo. Porque tampoco hay periodistas que no sean partidarios que cubran a Independiente. Entonces todo tenía un sesgo y se inventaron cosas. No sé si te acordás de 11 muertos. Sí, sí. No, eran 5. Hubo Sí. gente que Dos. deliró mucho. O sea, el único que se empezaron a calmar las aguas cuando apareció Gastón Edul, que literalmente aparece cuando las papas están prendiendo fuego en Independiente y nadie sabe qué está pasando. Aparece Gastón Edul de la nada. Con una data Con misteriosa una data que misteriosa que se solo la reveló sabe Dios. él y que es la verdad y que él fue a calmar las aguas diciendo hubo incidentes, pero no hubo ningún muerto, tipo, córtenla con todo esto. Porque encima el post era un Independiente muy golpeado, con una dirigencia que no se hace cargo de nada, porque si la dirigencia hubiera hecho los protocolos como correspondía, hubiera una reja de un principio y esto no sucedía. Y no le pidió que intervenga a Previde hasta que ya estaba todo Tal cocinado. cual, o porque sea, Previde no puede accionar por sí solo, porque es una empresa que Claro. vos contratás, va a accionar bajo tu mandato. No se va a mandar solo, no es que son la policía, no es que ¿Qué es tienen eso un todo lo arma. que le o- recriminaban al club? Tal cual. Además de todo eso, de querer buscar aguante y todos los equipos argentinos tratando a Independiente de violento. Entonces fue como una época muy oscura, muy triste para Independiente y que la dirigencia solo buscaba lo que sería como el conflicto con provincia. Todo es culpa de Kicillof, de repente. Acá está el, O sea, y el- era como, nadie el se tuit hizo cargo. de Pato Bullrich al día siguiente. ¿Sí? El Ministerio de Seguridad saca un comunicado muy extenso
Pero lo que me gusta acá es la respuesta de Pato Bullrich, que pone... Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires... Es la segunda oración del tuit. Sí, sí. Lo de ayer en Independiente fue una tragedia, punto. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien. Ahora, ¿la policía bonaerense puede ingresar a la cancha en pleno partido? No. No pueden No, intervenir. autorización. O sea, por eso Y menos digo, teniendo estás también hablando desde el antecedente la de ignorancia. Lolo acá. en Total. No, Gimnasia. por Es eso. más, es que a Total. partir de ahí la policía bonaerense tiene completamente prohibido intervenir dentro de los clubes. Por eso, no no está podés esta empresa entrar, no- privada. O sea, la policía de la Tal cual. provincia... No. O sea, No, eso es podría hacer un flash de Ay, ella. Dios, sí. Y Y sigue. pone, conviven con los barras y sus negocios. Igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Bueno, ella es muy, muy grotesca para plasmar todo lo que quiere plasmar, ¿viste? Como que no es muy metafórica. Esto es lo que yo te quiero decir. Recuperamos el orden recuperamos el orden una vez y ahora vamos a hacer lo mismo con los barra bravas, sean de donde sean. El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente. Bueno, ella... Encima, claro, fue en un contexto donde se estaba hablando también de la vuelta de los Sí, sí, visitantes. sí. Era cuando estaba Sí. cocinándose la vuelta de los visitantes y etcétera. Bueno, y Patricia sale a decir directamente esto. El inútil de Kicillof conviven con los barras y sus negocios. El gobierno de la provincia dejó que la violencia se adueñe, etcétera. En un episodio en el que, obvio, el desencadenante de la violencia son los violentos. Sí. La U de Chile. Ahora, si te viene ese equipo con esos antecedentes, vos sabés que tenés que tener cierto operativo como básico, pulmones y alambrado, que lo pondrías contra la U de Chile y lo pondrías contra Defensor Sporting un miércoles a las 6 de la mañana, ¿entendés? O sea, no podés tener visitantes sin alambrado y sin pulmón. No podés. Y menos cuando tu propia hinchada no tiene tu propia hinchada, no, tu propio espacio, digo, no tenía Sí. ¿Se entiende lo que quiero Sí. decir? No, y aparte, una hinchada que venía de quilombo tras quilombo Tal por cual. ser hinchada violenta. No Entonces, solo eso, vendimos más de la capacidad permitida por Copa Internacional. No se suele vender una tribuna completa. Sí, tenés Independiente, ¿qué hizo? Estoy fundido, no tengo plata. Estoy fundido, unas no entradas tengo plata, más. entre muchas comillas. Voy a vender todo lo que sería la surata. Y en lo que es lo reglamentario, tenía que haber sido la mitad de la tribuna. Y la otra Para dejar mitad los pulmones. Para dejar los pulmones, justamente. Los Tenía pulmones, tenía la- que haber centralizado en el medio y que quede un espacio que no les permita acceder a los pulmones y haber una reja que no les permita acceder a la surbaja. y bueno, No se hizo esa absolutamente nada. se cumplió un año ya de aquella cacería espantosa en la que fue todos contra todos, porque creo que lo que más dolió como hincha, o sea, lo más oscuro para mí de la noche fue el descuido del club hacia sus hinchas. O sea, el club no quiere a sus hinchas, la dirigencia de Grindetti no quiere a sus hinchas, decimos la dirigencia de Grindetti y no de Doman, porque Doman es un tipo que asumió la presidencia y a los 4 o 5 meses dijo, bueno, listo, hasta acá llegué, y lo dejó a cargo a Grindetti. En realidad pasó Marconi como vicepresidente y Sí. Marconi se le vino toda la hincha de encima. ¿Por qué? Porque el hincha votó a Doman, porque estaba Marconi, periodista que siempre se nombró partidario de Independiente, hincha de Independiente, y que lo veía siempre en las inmediaciones del club, siempre lo veías con la reserva, Una linda siempre lo veía campaña, con el sí, femenino. buena presencia. El chabón siempre tenía buena presencia en el club, entonces el hincha dijo, bueno, voy a votar a él, porque No yo a no sé Doman. quién votar, no a Doman, pero voy a votarlo a él porque está él en la lista. Para que se vaya Moyano, que era Para el que se- objetivo del hincha independiente. Cuando Tal votó en cual. 2023, votó para que se vaya Moyano. Es como que Independiente, su voto siempre es un voto Ese es muy Grindetti. claro. El de menos cabello y el de más cabello es Seo Ane, que ahora lo vamos a nombrar en breve. Tal cual. Es un nombre. Entonces, nada, el hincha de Independiente se sintió, la verdad, muy utilizado, porque, nada, Marconi apenas vio que se prendían fuego las papas y se fue Doman, se fue. Desapareció. Literalmente firmó, dijo, yo no voy a hacerme cargo del club, y se fue y no apareció nunca más, ni en emisiones, ni nada. Y quedó Grindetti. Y apareció el exintendente de Lanús de parte del PRO, Grindetti, Néstor Grindetti. Y bueno, y este año uno diría, por suerte, se cumple ya el ciclo y en diciembre hay cambio de comisión directiva en Independiente, que es un club que odia a su comisión. Sí. Y es muy difícil ser una comisión más odiada que la anterior, la de los Moyano. Pero bueno, viene en una decadencia de comisiones directivas muy fuerte, Independiente, de cantero de comparada, de hace 30 años. Sí, ya Entonces de la gente está comparada. como, hay mucho odio a la hora de votar y a la hora de hablar de los candidatos. Y ahora hay 12 listas que se van a presentar.
que obviamente no vamos a hablar de 12 listas. ¿Dónde está la unidad? A todo esto, la lista que se pueden presentar sí o sí tienen que requerir con 5.000 avales. Vale la Entonces, redundancia, ok. las últimas elecciones de Independiente, las cuales ganó Doman, tuvo una votación de 5.000 votos. Entonces, la están haciendo cosa de que de esas 12 listas solo se puedan presentar 2 o 3. Ah, ok. Esa es la estrategia ahora. Esa es la estrategia. Que no consigan los Por avales. algo está Islas, por algo está Gaudini, por algo está Nakis recorriendo Por algo todas las nombran peñas. nombran al Kun para El- juntar gente. Bueno, le están errando Ay, igual. Sí, malísimo. Malísimo campaña Imagínate si querés que- juntar al imagínate- Kun. Las apuestas, mi vida. Imagínate que tu salvación sea nombrar al Kun. Bueno, ¿qué serán los otros? Bueno, Independiente tiene ahí, tiene muchas listas. No vamos a profundizar en todas, por favor. Lo importante es la dualidad que se forma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la AFA? Que las opciones son Chiquitapia o las sociedades anónimas, ¿no? Que es, Ay, mira el- Lo hemos hablado acá que Independiente había sacado un comunicado en contra de las sociedades anónimas. sí, que Independiente, fue muy raro. históricamente Independiente igual siempre estuvo en contra de la SAD, y en Sí. su momento ahí tuvo, creo que fue mismo en este episodio de la Conmebol y tal, Sí, sí. tuvo un comunicado un poquito extraño que no sorprende porque, bueno, recordemos que el PRO y bla, bla, bla. Entonces ahora Independiente tiene un poco esa dualidad, que es un poco como el oficialismo, entiendo yo, que es un punto fuerte. Pasa que el oficialismo queda pegado a nombres como Seoane, que es este ingrato que estábamos viendo en pantalla hace un ratito, que es un tipo que ha delirado a este club como muy pocos. El de acá a la izquierda, ¿no? Sí. Que es parte de lo que se conoce como el Grupo Champán, que es un grupo que estuvo de dirigentes que estuvieron con Moyano y después con Doman, y ahora quieren como hacerle una cama a la parte de Grindet y bueno, todo un Y entramado presentarse por muy su lado. complejo. Y él está pisando fuerte, ¿o no? En el oficial. O sea, él un poco maneja lo que va a pasar en el oficialismo, que se Básicamente. resquebraja. Y por el otro lado, o sea, tenemos un poco como la continuidad de este proyecto inviable. Después aparece el extenista campeón de Grand Slam en 2004, Gastón Gaudio, que es un tenista muy, 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 muy loco, muy, muy loco. Una persona muy polémica, muy graciosa, como personaje. Y bueno, él está apareciendo ahora con la lista de gente de Independiente, junto a nombres como Rodrigo Gadano, que es un tipo que es amigo del ministro de Justicia de la Nación, el señor Maíquez. Como para ir ahí atando un poquito de cabo. Sí. Macri. No, ya para las dudas, Un- para aclarar, porque hay Sí. gente que dice que el fútbol... Sí, sí, No sí. está politizado. El fútbol y la política no, van No, no. juntos. Bueno, Para No, no, Macri, para que les quede claro, no es así. el PRO quiere agarrar a Independiente. Ya lo tiene igual, Ya lo pero tiene. quiere Ya lo tenía, aferrarlo más regalado. fuerte. Sí, sí. Y la opción a que eso no pase es Nakis. Que en Independiente decir Nakis, alguien del apellido Nakis, es como nombrar a Voldemort. O sea, es básicamente tan no querido como Ducaten Sailor o comparado a nombres así muy, muy detestados. Nakis es hijo del que era vicepresidente de Hugo Moyano. Y su lista, la verdad, hoy la leí y es un poco, es un poco como desesperanzadora, no hay nada. Sí. Tiene a alguien más de apellido Nakis de vocal algo, ¿viste? Cuando decís, bueno, este se va a armar un buen kiosco familiar que se hace en Sí. realidad con este club. Y es conocido coloquialmente, vulgarmente, como Secanucas, porque tiene un vínculo estrecho con Chiquitapia. Ahí está, esa es. De hecho, Esa creo que, no sé si puse la foto en el drive, que está Chiquitapia con Gianni Infantino y con un tipo más, que ese tipo en cuestión que vamos a ver ahora es Ahí está. Luciano Nakis. Mirá, Qué el foto mismísimo. comprometedora esta. Bueno, él quiere ser el nuevo rey del imperio. El tema siguiente con X es que es consciente de la situación de la cual el que tiene memoria dentro de Independiente sabe que es una persona que no queremos ni cerca del club, como muchos de los que nombraron, porque si vamos al caso, o es el oficialismo o es gente que ya pasó anteriormente por el club. Entonces decís, no sabes por qué lado ir, y el Naki se aferra justamente por ir decir, bueno, capaz que la gente no me quiere por el apellido, pero si voy por el lado del Chiquitapia, capaz que sí. Porque como que el hincha Independiente a sí mismo, no sé si otros clubes, siente que no era uno de los favoritos de los 5 grandes y cree que, bueno, si tenemos a Nakis, quizás Sí, Chiquitapia, que no quizás- tenemos peso en AFA, que no eso lo tenemos peso en sabemos. AFA ni nada, entonces quieren correrla por ese lado y él no se quiere presentar realmente como presidente, él quiere tirar a otra persona, que están viendo en cancha quién va a ser esa persona a la Que cual es quieren postular. Que es difícil encontrar un nombre que la gente Ayer quiera. tuvieron una reunión en Ensenada, juntamente con, con las peñas hermanas que tenemos acá, que es Peña Roja La Plata y la Peña de Ensenada.
Y básicamente es eso. Van a distintas peñas, distintos sectores, distintas reuniones para ver si pueden convocar o con tu idea y demás. ¿Qué es lo que venía haciendo Luis Islas? Básicamente, Luis Islas también lo mismo, vino en verano, vino directamente a la ciudad de La Plata. Luis Islas que se está sondeando con la agrupación Revolución Tal Independiente, cual. que viene siendo como una agrupación hecha medio por hinchas, tengo entendido, pero... No tiene tanto aguante por el hecho de que Islas en su entonces cuando se retiró del club, no fue uno de las glorias que se haya quedado cercanas, No. justamente porque él mismo tuvo problemas y tuvo emblemáticos con el tema de la dirigencia de canteros y demás. Entonces no es una persona que sea cercana al club. Vos te acordás de Islas, decís sí, muchas gracias, pero no es lo mismo que nombrar a Pepe Santoro o que te nombrar a Bocchini. No. Que Grindetti, la estrategia de Grindetti estos últimos años, cada vez que las papas se prendían fuego, salió un spot en el que estaba Pepe Santoro y Bocchini. O Porque Pepe. Que a Pepe lo Santoro explotaron. sigue trabajando para el club, nunca se alejó del todo y es la gloria más cercana al club, digamos, de todo lo que son las glorias independientes, junto con Bocchini, que en cualquier activación que lo llames y que le des milanesa de viático, él va a estar, se sabe, porque así funciona. Entonces la dirigencia usa mucho esa carta de mira, tengo a las... O sea, ¿qué vas a decirle a alguien que lo bancan Bocchini y Santoro? Que un poco es verdad, pero en realidad no. Y Grindetti lo usa eso. Claro, lo que quieren hacer con Isla es lo mismo, pero Isla no tiene ni el 50% de la llegada que puede llegar a tener Pepe Santoro en estos momentos. Bueno, muy completito y veremos, bueno, más cercano a diciembre. Sí, vamos ¿Qué a hacer sucede? la parte 2 de cara a las elecciones, me parece. Veremos. Porque Sí, van a Veremos estar si es en polémicas. diciembre o explota antes. No, sí, va a explotar. Va a No, explotar diciembre antes. en Argentina no, No, por favor. no, Diciembre, complicado. aparte, el 20 de diciembre quieren hacer las elecciones. Pará, Voy a- pero- Siempre. salgo Me de votar y corto- voy a brindar, claro. Sí, la sidra. Y ahí bueno, voy. amiga, es la estrategia, porque el del Sí, interior para no que puede nadie votar vote. porque Para ya que se el fue. del interior se vuelva, ¿sabes qué? Me voy a quedar, pero hasta febrero acá a votar. Me voy a quedar a votar y a No, escrutar yo. aparte, momento del año donde tenés eso a la gente totalmente en otra. Con la En cerveza otra, donde le muestres algo que le dé felicidad, los convences sobre el pucho, ¿entendés? O sea, decir, Claro, repartí un par de Ya cajas está tan navideñas. cansado que vamos a cerrar mejor a tal no voy. el próximo mercado de pase y la gente es capaz de votarlo de nuevo porque no hay una opción mejor, o sea, no hay algo mucho mejor que esto en Independiente, pero bueno. Y así todo le ganamos a Estudiantes 2-1. La fecha... Me encanta que sea su alegría, chicas. Las felicito. No, o sea, no hay nada que me dé alegría. No, de para eso, que Independiente. eso sea su Partido alegría. como la ganarle a verdad. Estudiantes y a la Luz, para nosotras fue un montón. No traigan un invitado de Lanús, que quiere gastar a alguien, alguien de Newell. Conoce el hincha de la Luz. De Independiente Rivadavia no, porque no les ganamos tampoco. Uf. Pero bueno, estuvimos ahí en la cancha también, estaremos el domingo también y ya volverás para hablarnos más del panorama político independiente, que a mí me angustia mucho investigarlo, pero vos lo contás muy bien. Así Bueno, que muchas gracias, Tami, gracias. por venir. Gracias a ustedes por la invitación, chicas. Bueno, y ahora entonces nos vamos a una Tenemos pequeña que pausa seguir. porque tenemos que seguir, nos queda media hora de programa y hay 2 bloques, así que quédense. De paso, antes hubo varios comentarios acá, que bueno, les mandamos saludos a quienes estuvieron comentando, como Ale Méndez, que puso un club grande como Independiente, con una historia impecable, no puede estar pasando por esta realidad, fue el primer club en el que votaron las mujeres antes que en el país. Después dijo, bueno, la U de Chile, después de ese partido causó disturbios en Perú y en Chile. Después, bueno, Rodri Cay también estuvo comentando que puso los chilenos solo hicieron lo que siempre hacen de visitante, disturbios, Es verdad. lo que venían haciendo en cancha de Chile, lo que hicieron en La Plata, en Avellaneda y luego en Perú. Bueno, después Ale Méndez concluyó justamente recién, la gente lamentablemente solo piensa en salir campeón. No ven a Independiente como un club, lo ven como un equipo, el panorama es triste. Club bueno, atlético. esperemos que mejore el panorama para Independiente. Dios te oiga. Y bueno, y fuerzas para todos los hinchas. No, pero no, la verdad es muy triste como lo que están haciendo con los clubes de fútbol, Sí. con varios, bueno, entre ellos Independiente. Y que Racing está pasando por algo Ya vamos a tener similar también que vamos a estar gente hablando un de poquito hincha de los en vecinos Avellaneda. para hablar de eso, Sí. porque es muy interesante también eso. Bueno, así que nos vamos a una canción y volvemos rapidísimo.